Cuando hacemos proyectos de investigación o cuando desarrollamos proyectos de investigación, incluso proyectos de intervención, solemos estar en dos tipos de situaciones. Es muy frecuente. La primera es que carecemos de una claridad con respecto a aquello que estamos investigando, al problema de investigación, o incluso carecemos de problema de investigación. Esa es la primera situación. Y la segunda es que cuando tenemos una cierta claridad con respecto a lo que investigamos, carecemos, o nos hace falta pues una teoría, una perspectiva teórica o un conjunto de argumentos teóricos para nombrar aquello que está siendo investigado. Si estas situaciones te resultan familiares, quédate. Seguro vas a encontrar alguna herramienta útil para solventarlas. Si te parece, hablemos de ciencias sociales. Bien, comencemos con el problema. Para, digamos, sistematizar un poco esta parte de la charla, acudiremos a algunos de los argumentos del buen amigo Jesús Galindo Cáceres, a quien seguramente conocen. Particularmente me interesa acudir a una distinción que para mí resulta útil y que él hace. Les dejo la referencia del texto completo en la descripción. Y me refiero a la distinción que hace entre campo problemático y campo de problematización. Acudir a esta distinción nos funciona de manera eficaz para, digámoslo así, hacer mucho más sistemático el proceso de problematización, que es, digamos, la condición necesaria y principal para poder desarrollar un proceso investigativo. Entonces pensemos en la existencia de estos dos campos, campo problemático y campo de problematización. El campo problemático remite usualmente a aquello que acontece en la vida cotidiana, al conjunto de situaciones a las que nos enfrentamos y que necesitamos resolver en ese plano, en el plano de la vida cotidiana, para desplegar la vida social, para funcionar en la sociedad. Piensen, por ejemplo, en esta situación. Nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, bajamos a la cocina, nos preparamos un café, mientras tanto leemos las noticias, revisamos nuestras cuentas de redes sociales y se nos ocurre preguntarnos qué vamos a desayunar. Entonces acudimos a otra categoría que Jesús Galindo nombra, que es la de sistemas de información. Acudimos a un conjunto de sistemas de información que nos permiten resolver ese conjunto de dudas, es decir, ponemos un despertador a cierta hora, nos levantamos con una serie de prácticas que tenemos ya más o menos incorporadas a los hábitos que desarrollamos en el ámbito de la vida cotidiana, levantarnos y tomar café, mientras tanto leemos las noticias y entonces nos preguntamos acerca de qué podemos desayunar. Y todo eso lo resolvemos con la referencia, acudiendo pues a estos sistemas de información que nos han sido dados a partir de los procesos de socialización y que se despliegan a lo largo y ancho de toda la vida cotidiana y que, insisto, nos permiten resolver los problemas, los problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Digamos que esta especie de sistema de información está anclado en el ámbito de la vida cotidiana y pertenece en buena medida al plano del sentido común. A la par de este campo, del campo problemático, existe este otro campo que es el campo de la problematización, que es, digamos, dar un paso más allá o un par de pasos más allá y convertir este proceso que está anclado en el ámbito de la vida cotidiana en un proceso investigativo. Lo que hacemos es transitar de sistemas de información anclados en el sentido común a otros sistemas de información que están más bien situados en el plano del saber científico y operan de esta manera. Sigamos con el ejemplo del tipo que se levanta a las 5 de la mañana y se prepara un café mientras lee las noticias y se le ocurre preguntarse acerca de qué es lo que va a desayunar. Si llevamos este razonamiento un par de pasos más allá y lo trasladamos del campo problemático al campo de problematización, es decir, lo convertimos en un proceso investigativo, podríamos tener inquietud acerca de otra serie de cosas. Entonces nos preguntamos qué vamos a desayunar. ¿Qué tal si nos empezamos a preguntar desde otra perspectiva cuáles son las prácticas alimentarias, en qué consisten las prácticas alimentarias de la clase media de la ciudad de Guadalajara entre 2010 y 2020?
esta duda que nos surgió al principio en el campo problemático y que resolvimos acudiendo al sentido común, cómo se prepara un café, cómo accedo a mis redes sociales, por cuáles dispositivos hago esto, qué tan fuerte o qué tan ligero me gusta mi café, lo convertimos en un problema de investigación cuando nos preguntamos, cuando acudimos a otra serie de sistemas de información y nos preguntamos acerca de, digámoslo así, qué conjunto de prácticas asociadas están vinculadas y que con este hábito que tenemos, alimentarnos, qué conjunto de prácticas y significados están asociados con ese hábito y cómo podemos responder a esas preguntas. Para responder a estas preguntas que nos hemos hecho, no en el campo problemático, sino en el campo de problematización, es decir, cuando nos hemos interrogado, cuando tenemos la inquietud de saber cuáles son las prácticas alimenticias o alimentarias de la sociedad, de la clase media, de la sociedad tapatía, entre 2010 y 2020, estamos acudiendo a otro sistema de información, estamos convirtiendo un problema o un factor, un tema situado en el campo problemático en un factor o un tema situado en el campo de problematización. Transitamos pues de manera mucho más sistemática hacia un proceso investigativo, acudiendo a ¿qué? A distintos sistemas de información. Estos otros sistemas ya no están anclados en el sentido común. Me refiero a los sistemas situados en el campo de problematización. Estos están más bien anclados y son alimentados por el saber científico, la evidencia, lo que en otras discusiones hemos denominado como, por ejemplo, estado del arte. Y en este otro campo, en la medida en que lográramos profundizar con los razonamientos y las dudas que tratamos o las preguntas que nos hacemos, tendríamos que interrogarnos acerca de, por ejemplo, no solo cuáles son las prácticas alimenticias de este sector de la población, sino, por ejemplo, nos deberíamos de preguntar cómo han sido. Y podríamos acudir, por ejemplo, a preguntas del tipo, ¿cómo eran las prácticas alimenticias de la sociedad tapatía del siglo XIX entre las clases privilegiadas o entre las clases menos favorecidas? O podríamos preguntarnos cómo esas prácticas se han transformado a lo largo de 3, 4, 5 o 6 décadas. Y podríamos además preguntarnos, si quisiéramos llevar el argumento todavía hasta sus últimas consecuencias, cuáles son los efectos que tienen cierto tipo de prácticas alimenticias hoy y cierto tipo de prácticas alimenticias antes con el tema de la salud pública. Y entonces esto que empezó tomándonos un café a las 5 de la mañana en el campo problemático, en la medida en que lo sistematizamos, en la medida en que acudimos a otros sistemas de información, a otro conjunto de saberes mucho más situados en el plano del saber científico, lo convertimos en un problema, ahora sí, de investigación. No un problema que tenemos que resolver en el ámbito de la vida cotidiana, sino en un problema de investigación. Ya no solo nos preguntamos cómo preparo el café, sino además nos preguntamos cómo los demás preparan su café, qué le significa una taza de café por la mañana, de qué manera esa taza de café impacta en el tema de la salud pública, por ejemplo, o cómo el consumo de cierto tipo de alimentos puede ser un indicador de clase, o de etnia, o de edad, y cómo eso nos permite ir poco a poco perfilando los contornos sociodemográficos, de clase, socioeconómicos, educativos, etcétera, etcétera, de una sociedad particular. Esto que comenzó con una pequeña taza de café se vuelve, en la medida en que transitamos del campo problemático al campo de problematización por la vía de los sistemas de información, como los define Jesús Galindo, se convierte en un problema de investigación. Lo que sigue ahora es convertir ese problema de investigación en un conjunto de preguntas, como las que ya hicimos. Entonces, comenzamos esta charla con una taza de café y la convertimos ¿a través de qué? A través de transitar del campo problemático al campo de problematización, insisto, por la vía de los sistemas de información tal como los define Galindo, y convertimos esa taza de café en un indicador de un conjunto de prácticas y hábitos asociados con un sector específico de la población. Les dejo por aquí una tarjetita con una referencia a un video anterior en el que platicamos acerca de los tipos de preguntas que es posible hacer para digamos, detonar procesos
preguntas generales, insisto, para detonar procesos investigativos. Lo que importa aquí ahora conocer es que accedemos a sistemas de información para resolver problemas. Unos problemas están situados en el campo problemático, otros problemas están situados en el campo de lo problematizable, de la problematización. Lo que hicimos fue convertir esa taza de café en un tema de interés investigativo, y luego a ese tema de interés investigativo le asociamos un conjunto de preguntas que nos permiten conocer cómo está distribuida la sociedad, cómo se configura la sociedad, cómo se produce la sociedad, la vida social, y cómo se produce la vida social y cómo se ha producido anteriormente la vida social. Lo que seguiría a continuación entonces es ofrecer respuestas tentativas a ese conjunto de preguntas. ¿Cómo le hacemos para ofrecer este tipo de respuestas? Exacto, necesitamos una teoría o un conjunto de teorías. Y para ello vamos a acudir a otra buena amiga, Ruth Sabutu, que escribió un libro maravilloso sobre metodología, pero particularmente nos vamos a concentrar en los aspectos que tienen que ver con el espacio de lo teórico, que es la segunda de las situaciones más o menos típicas a las que nos confrontamos, a las que nos enfrentamos cuando hacemos o desarrollamos proyectos de investigación. Entonces les propongo que visualicen, para pensar este plano, el plano de lo teórico, les propongo que visualicen una especie de plano cartesiano. Voy a poner por aquí una gráfica para que más o menos quede claro este asunto. Pero visualicen un plano cartesiano. En el eje de las X lo que tenemos es la amplitud de los fenómenos que nos interesa investigar. Unos pueden ser muy pequeñitos y otros pueden ser gigantescos. Todos están dentro de, digamos que ese cuadrante, esa especie de plano cartesiano, lo que abarca es la configuración de la vida social, la producción de la vida social. Todos los fenómenos que investigamos están situados dentro de ese plano. Pero pensando, insisto, en el eje de las X, lo que tendríamos sería la amplitud de los fenómenos. Ahora pongamos el eje de las Y. En el eje de las Y lo que tendríamos sería un menor o un mayor nivel de abstracción. En el eje de las Y teníamos nivel de abstracción, mientras que en el eje de las X tenemos entonces la amplitud de los fenómenos. Ese sería, si lo pensamos así, de acuerdo como está puesto en la gráfica que les he colocado, ese sería el espacio de lo teórico, ¿sí me explico? Entonces, digamos que en el mayor nivel de abstracción y en la mayor amplitud de los fenómenos, lo que se sitúa incluso un poquito por fuera de ese cuadrante estarían el conjunto de afirmaciones de carácter paradigmático. Ya vimos en alguna otra ocasión lo que significa un paradigma, que es un conjunto de acuerdos más o menos socializados que nos dan cuenta de cómo funciona el mundo. Los paradigmas tienen una fecha de caducidad específica, no están dados de una vez y para siempre, afortunadamente, y se transforman en el tiempo. Pero esa es discusión de otra charla. Lo que nos importa saber en este momento es que en la parte más alta del cuadrante, la que tiene mayor nivel de abstracción y mayor nivel de amplitud de fenómenos, están situados los supuestos paradigmáticos. Un nivel, digamos que un poco más hacia abajo, con un menor grado de abstracción y una menor amplitud de los fenómenos estudiados, tenemos las teorías de carácter general, es decir, aquellas que buscan ofrecer explicaciones acerca de cómo está constituida en su totalidad la vida social. Y digamos que hacia un nivel más intermedio estarían las teorías de carácter sustantivo, es decir, aquellas teorías que no abarcan toda la configuración de la vida social, en su totalidad, sino aspectos particulares de la vida social. Piensen, por ejemplo, que Anthony Giddens, con la teoría de la estructuración, propone una teoría general de la sociedad, nos dice cómo está constituida la sociedad, mientras que, por ejemplo, las teorías del desarrollo o las teorías de la comunicación suelen ser pensadas como teorías sustantivas, porque abordan un aspecto específico de la configuración de la sociedad, que sin duda es transversal a todo este proceso, pero que es un aspecto específico. Entonces tenemos en un nivel mayor de abstracción y en un nivel mayor de amplitud de los fenómenos los supuestos paradigmáticos. Hacia abajo tendríamos las teorías de carácter general. Un poco más hacia abajo tendríamos las teorías de carácter sustantivo. Y en un nivel un poco más hacia abajo tendríamos lo que podríamos denominar, junto con Sabutu, un conjunto de proposiciones teóricas, que son las que a nosotros nos sirven para hacer hipótesis.
¿Sí me explico? Son a las que acudimos para hacer hipótesis. Y finalmente tendríamos en este plano, en el plano del espacio de lo teórico, tendríamos, digamos, lo que podríamos llamar regularidades empíricas, que serían los observables a los que acudimos, lo que vemos en la realidad y que nos permite identificar. ¿Recuerdan la taza de café de hace un rato? Ese sería un observable. ¿Sí me explico? Sería un observable de las prácticas de consumo alimenticio, alimentario, en las que incurrimos cierto sector de la sociedad. Y ese sería el espacio de lo teórico. Si pensamos debajo del... sigamos con el ejemplo del cuadrante. Si pensamos debajo, ¿qué hay debajo del eje de las X? Lo que tendríamos sería el espacio de la medición y la observación, es decir, el mundo palpable, a lo que acudimos cuando hacemos investigación, lo que nos sirve para saber si estamos revisando o no de manera correcta lo que nos interesa investigar. Dije hace rato el mundo palpable, pero no necesariamente me refería al mundo objetivo, porque muchas veces lo que nosotros indagamos en el campo de las ciencias sociales no necesariamente es objetivo. Sí palpable, que puede ser accesible, pues es lo que quise decir hace un momento. Creo que es el término más adecuado, accesible. Entonces, para, digamos, sintetizar esta idea, tenemos un cuadrante, un plano cartesiano con un cuadrante que en el eje de las X tiene un mayor o menor grado de abstracción, mientras que, en el eje de las Y tiene un mayor o menor grado de abstracción, mientras que en el eje de las X tiene un mayor o menor grado de amplitud de los fenómenos. Revisemos una vez más la gráfica que les pongo a continuación. Y ahí se despliegan los supuestos paradigmáticos, las teorías de carácter general, las teorías de carácter sustantivo, las proposiciones teóricas, las regularidades empíricas, y más o menos en el mismo nivel estarían los observables. Y debajo del eje de las X tendríamos ya la realidad empírica, ¿no? El espacio que tiene que ver con la medición y la observación, la parte más accesible, la realidad a la que procuramos interrogar, observar y luego interrogar. Lo que seguiría a continuación es, fíjense ya lo que hicimos. Primero problematizamos, es decir, transitamos del campo problemático al campo de la problematización. En la medida en que acudimos a distintos sistemas de información, lo que hicimos fue convertir un tema en un problema de investigación. Le hicimos una serie de preguntas y luego recurrimos al espacio de lo teórico para ofrecer respuestas tentativas a este conjunto de preguntas. Y aquí vale hacer una precisión. Es una distinción, si ustedes quieren, muy elemental, pero que es útil en términos pragmáticos cuando uno está redactando ya el informe de investigación. Y tiene que ver con la diferencia que hay entre estado del arte, marco teórico y marco conceptual. En términos muy generales, caricaturescos, si ustedes quieren, pero eficaces para llevar a cabo el trabajo, podemos decir que el marco conceptual, ya lo hemos platicado, es el conjunto de términos asociados con el tema que nos interesa investigar. Decíamos hace un rato cuando platicábamos cuando hacíamos unas preguntas acerca de las prácticas alimenticias, el marco conceptual implicaría definir lo que entendemos por prácticas alimenticias, lo que entendemos por clase, lo que entendemos por etnia, lo que entendemos por grupo etario, lo que entendemos por salud pública, lo que entendemos por prácticas, por significados, etcétera, etcétera. Ese sería el marco conceptual. El marco teórico, en consecuencia, sería el conjunto de afirmaciones y relaciones, el conjunto de afirmaciones acerca de las relaciones que se establecen entre los términos que ya hemos dicho. Podríamos decir que la teoría sería algo así, a una mayor calidad en aquello que se consume en términos de las prácticas alimentarias, le corresponde unas mejores condiciones de posibilidad para una salud física y luego pública mucho más favorable. Se alcanza a ver la diferencia y además tendríamos marco conceptual, marco teórico y luego tendríamos estado del arte. El estado del arte no es otra cosa más que el conjunto de afirmaciones, de investigaciones que ya han sido hechas acerca de lo que a nosotros nos interesa investigar. El estado del arte, en consecuencia, es todo lo que ya se ha dicho acerca de lo que nosotros queremos hablar. Y esta distinción es muy pertinente cuando estamos revisando
la literatura existente en torno al tema que nos interesa investigar, porque nos permite ir situando de manera muy eficaz aquello que leemos, y nos permite leer además con un propósito específico. Entonces, si estamos leyendo un reporte de investigación y nos encontramos con que hay un párrafo que dice por prácticas alimenticias o alimentarias entiendo tal, tal y tal, eso nosotros automáticamente, con la clasificación que acabamos de hacer, deberíamos llevarlo al plano del marco conceptual. Y si hay una afirmación que dice la salud pública se ve afectada de manera negativa cuando los hábitos alimenticios son de baja calidad, eso automáticamente iría digamos al marco teórico. Y cuando nos encontramos un conjunto de afirmaciones del tipo no sé, Rodríguez y Fernández en 1997 hicieron un estudio que dice tal y tal cosa, eso se va automáticamente al estado del arte, y tenemos así digamos los cimientos y la arquitectura básica de nuestro proyecto de investigación, siguiendo esta lógica aparentemente sencilla, pero que es bastante sofisticada, propuesta primero por Jesús Galindo y luego por Ruth Sautu y otros en un libro maravilloso sobre metodología, del cual también les dejaré la referencia completa aquí en la descripción. Creo que por lo pronto dejemos hasta aquí el tema. Lo que seguiría a continuación es transitar de todo esto que ya discutimos hacia el diseño y desarrollo de objetivos, y luego hacia el plano de lo metodológico, es decir, qué herramientas podemos poner en juego para obtener datos y convertirlos en información. Pero seguramente eso será charla de otro video. Si es así, lo dejamos entonces por aquí, y sin más, pues nos vemos en el futuro. ¿Les parece? Hasta luego.